Bueno, recién mencionábamos, ¿no? Un tema que ha generado muchísima conmoción, mucho impacto. Por ahí no estamos tan acostumbrados en Bahía Blanca, pero lamentablemente es algo que se ve con frecuencia, no solamente el femicidio, sino en este caso doblemente agravado, ¿no? Lamentablemente sí, y como mencionabas hace un ratito, eh, se da en un contexto, perdón, tengo mucho retorno, ¿no? Sí, sí. Si podían bajar un poquito. Tenemos un inconveniente si querés alejarte un poco porque no Ah, lo podemos solucionar para que no te dale, distraiga dale, dale, principalmente. dale, no hay problema, porque me vuelvo a escuchar a mí Sí, misma y sí, me sí. deshizo. No, pero bueno, esto que comentaban se da en un contexto difícil, digamos, donde en determinadas provincias, en las últimas semanas sobre todo, Córdoba, Neuquén, bueno, todo lo que es la provincia de Buenos Aires, venimos teniendo estas noticias lamentables, Ujú. noticias de las cuales nos enteramos también, ¿no? Porque hay un montón de situaciones que suceden de las cuales nos llegan a los medios de comunicación masiva, por los cuales no se contabilizan tampoco, ¿no? Y bueno, justamente lo que nosotras y nosotres, digo, de los movimientos feministas en Argentina, principalmente a partir del Ni Una Menos, digo, pero antes también estuvo todo un trabajo cotidiano de poder hacer esta recreación lamentablemente pedagógica de que, bueno, ¿qué es un femicidio? ¿Por qué entendemos qué es un femicidio? ¿Por qué hablamos de violencia de género? ¿Por qué hablamos de que estas violencias se sostienen con cuestiones estructurales que se acrecientan cuando no hay políticas de género que amplíen derechos, que se acrecientan en las crisis sociales por las cuestiones económicas, ¿no? Bueno, todo esto que venimos insistiendo, digamos, tanto en Argentina como en Latinoamérica, y que bueno, y que tanto se desacreditó también en este Ujú. tiempo y que tanto se quiso silenciar y que tanto se combate desde este gobierno nacional y desde sus políticas, bueno, tienen estas consecuencias, ¿no? Que no es una cuestión de si nos gusta o no nos gusta, no, es la vida de las mujeres, la vida de las niñeces también, bueno, que corren peligro y que lamentablemente terminan en estas situaciones, ¿no? Donde la violencia se acrecienta de tal manera que una ya, eso ya no se puede ni teorizar, no se puede complejizar, porque es esto, ¿no? La vida de algunas importan y las vidas de otras no, Ujú. y bueno, y nos encontramos con estas noticias lamentables, desagradables, que reflejan una crueldad que estamos viviendo en este momento muy, muy difícil de sobrellevar. Ujú. En base a esto, ustedes van a encabezar una actividad, ¿no? Para darle visibilidad. Nosotras siempre le damos visibilidad Ujú. a esto, ¿no? Esto es un trabajo que es cotidiano, que lo hacemos a partir de la ley, de las leyes que tenemos para poder ir como visibilizando lo que sucede y una situación que nunca dejó de pasar, ¿no? Como estos argumentos de la ideología de género que desmentían y quieren desmentir esta cuestión de la violencia de género, que la violencia de género no existe, que la violencia es en general. Bueno, tienen estas consecuencias, ¿no? Las organizaciones de mujeres y feministas nunca dejamos de hacer y pelear por nuestros derechos. Por supuesto que en estas situaciones, claro que hay una decisión de la Asamblea Feminista y Transfeminista de Bahía Blanca de acompañar a la familia, y en este contexto la convocatoria es para el viernes a las 8:30 de la noche, una marcha con velas para acompañar a la familia, ¿no? Ujú. Y el pedido de justicia eh, por esta madre y por esta hija que, bueno, que fueron víctimas de un femicidio. Pero bueno, también nosotros estamos enmarcadas en este contexto también, se va a cumplir un año también del transfemicidio de Rosario Sansone, también Sí. digo, estamos en un contexto donde esta cuestión de la violencia se acrecienta, ¿no? Así que no se va a hacer esa movilización, digamos, en acompañamiento a la familia, y bueno, y nosotras seguiremos insistiendo, ¿no? Que la vida de las mujeres importa y que, bueno, que estos niveles de violencia con los que tenemos que encontrarnos todos los días, en algún punto tienen que llamar a la sensibilidad de la sociedad también, Ujú. ¿no? Y que en estas elecciones, bueno, también podamos tener en cuenta no solamente eh, la cuestión económica, sino también la cuestión de derechos, ¿no? Bueno, que cuando decimos que retrocedemos en derecho, ¿a qué es lo que nos estamos queriendo referir, digamos, Sí. ¿no?
En cuanto a la materia de lo que ustedes están viendo constantemente, que bien vos decías, siempre le dan visibilidad, a veces se ve más, a veces se ve menos. ¿Qué sentís que es lo que se ha perdido? Por ejemplo, ahora está mucho en debate cuando vemos la muerte de una mujer, si fue femicidio o no. Como que se pone el debate en esa palabra y no en realidad en el hecho atroz que sucedió. Ustedes como organización, como todo lo que hacen de actividad, ¿qué creen que es lo que más sienten que le falta a esta sociedad? Retrocedimos años, ¿no? Porque se vuelve toda esta cuestión de que, bueno, de que hay una intención de privatizar la violencia, es decir, de poner el foco en la víctima y no el victimario, ¿no? Volvimos a antes de esta cuestión del mal llamado crimen pasional en su momento, donde, bueno, parecía que había como una lectura de que estaba bien, de que si un varón había ejercido violencia y asesinado a su pareja, expareja o quien sea, tenía, bueno, toda una motivación que estaba relacionada a una cuestión de género, ¿no? Nosotras en ese momento, digo nosotras, entendiéndome yo dentro de una historia de los movimientos de mujeres y feministas, bueno, con mucho trabajo e investigación, porque el feminismo tiene una cantidad y diversidad de expresiones que no son solamente una marcha en la calle, ¿no? Hubo todo un recorrido judicial, teórico, en las ciencias sociales para poder explicar qué es esto, ¿no? Qué es vivir en una sociedad machista, qué expresiones tienen y qué sucede con la vida de las mujeres en ese contexto. Y ahora me hace acordar un poco a las noticias antes de Ni Una Menos, ¿no? Que era, bueno, que una adolescente era asesinada, pero bueno, como era muy salidora a los boliches, parecía que había como una responsabilidad de esa joven de no haber estado en el lugar correcto. Por supuesto, inmediatamente a la otra persona donde se le ponían los ojos era la madre. ¿Dónde estaba esa madre? Como yo creo que lo que nos falta, o sea, que como sociedad siempre tiene que ver con la sensibilización, ¿no? Y como decimos los feminismos, esto no es una cuestión que le pasa a determinadas mujeres, a determinadas jóvenes o a determinadas adolescentes y niñas. Esto es una cuestión estructural. Nosotros no estamos en contra de los varones o queremos que los varones no. Estamos pensando que en este contexto en el que vivimos, digamos, en una sociedad que tiene relaciones machistas y patriarcales, cualquier mujer puede ser víctima de violencia de género, no importa la clase social, la edad que tenga, el barrio donde viva, el color de piel que tenga, ¿no? Sí decimos que hay cuestiones que son estructurales que por ahí acrecientan la violencia de esa mujer o las posibilidades de poder salir de ese círculo de violencia, ¿no? Y el femicidio, ¿qué dijimos nosotras? Que era la expresión más extrema de la violencia de género, pero esto no, la violencia de género no son los femicidios, son un encadenado de situaciones y maltratos, discriminaciones en las cuales se encuentra una mujer, ¿no? Y no siempre la violencia de género es a partir del vínculo con una pareja o expareja. También puede sucedernos con, no sé, una relación con un padre, con un jefe, compañero de trabajo, digo. Entonces, por ahí lo que fuimos aprendiendo nosotras, que también somos parte de esta sociedad, digamos, no es que estamos por fuera y miramos la sociedad con unos ojos moralmente allá arriba, ¿no? No, somos parte de esto, muchas hemos tenido algunas situaciones de violencia en nuestra vida que nos han sensibilizado. Pero bueno, por ahí siempre el llamado es a ser consciente de que una no tiene ninguna protección, ningún fuero que diga que nosotras no vayamos a ser víctimas en algún momento de nuestra vida, lamentablemente. Como que el camino que nos queda por recorrer es muchísimo. Este año se cumplieron 10 años del primer Ni Una Menos. Y si bien hemos avanzado en algunas cuestiones, la ley de violencia de género en Argentina tiene ya algunos años, del 2007, pero bueno, para eso también necesitamos políticas públicas, decisiones políticas, recursos económicos, ¿no? Porque todo eso hace que, que una pueda tener otro tipo de posibilidades. Si todo se empieza a precarizar, sí, las relaciones sociales en una situación de crisis también, bueno, todo esto, todas esas expresiones y la violencia se empieza a incrementar también. Hablabas un poco del tema de la sensibilidad, ¿no? Y hoy leí algunos comentarios, seguramente viste lo que ha ocurrido, esta chica que denuncia en Sierra de la Ventana, ¿no? Todo lo que ha pasado
supuestamente drogado, por lo menos dice que tomó algo y que se despertó desnuda, ¿no? En la casa de un empleado de este complejo de cabañas. Y leía los comentarios y es como que uno no deja de sorprenderse a veces con algunas posturas, aunque en estos tiempos que vos mencionás, ¿no? Donde se ha avanzado bastante, aunque todavía falta, todavía se pone en tela de juicio la actitud de la mujer. ¿Por qué fue a tomar algo? ¿Por qué se juntó con esa persona? Digo, un poco esto que estás planteando. Y sí, lo que pasa que el patriarcado tiene muchos años de configuración, de estructuración y se va transformando también, ¿no? Y nosotras más o menos decimos 2000 años de patriarcado encima y, y el movimiento de mujeres o la historia de las mujeres como protagonistas de búsquedas de derechos, digo, no empezó tampoco en el 2000, ¿no? Tiene una historia en Argentina que tal vez a partir de la vuelta de la democracia se empieza a masificar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, así como hay avances, hay retrocesos también, porque por supuesto que hay privilegios que se pierden también en este camino y hay resistencias, Claro. ¿no? Entonces, eso también se empieza a manifestar, se empieza a organizar. Me acuerdo en su momento con la ley de educación integral de sexualidad, me acuerdo que una de las primeras expresiones que empezamos a ver en la calle era con mis hijos no te metas, ¿no? Uh-huh. Como que había una cuestión ahí de decisión de si la ley se cumplía o no, era una cuestión privada, ¿no? Claro. Y eso se había involucrado dentro de las escuelas y las aulas como el derecho que es una ley, ¿no? Y que esa ley permitió que muchos niños y niñas pudieran contar que habían sido víctimas de abuso sexual infantil, ¿no? Entonces, yo entiendo que, bueno, que las instituciones también tienen cuestiones patriarcales todavía, como en términos de la justicia siempre cuestan los procesos judiciales con respecto a estos temas, y bueno, y si las mujeres son de los sectores populares también más. Las miradas siempre van a ser hacia las personas con menos recursos económicos también, entonces si las víctimas son mujeres, y si son mujeres pobres más todavía, porque es algo que lo tenemos como una costumbre en nuestra sociedad de siempre mirar a los pobres y decirle qué hay que hacer o qué no hay que hacer, o hacerles preguntas sobre qué hacen, como pedir explicaciones, ¿no? Cuando la mayoría de las mujeres que estamos organizadas y que somos parte del sector de trabajadores y populares también. Uh-huh. Pero bueno, sí, es lamentable. Hay también un contexto social que lo apaña y lo amerita, digamos, desde todo el gobierno de Milei en este contexto y también los medios de comunicación. Y bueno, el trabajo es como volver atrás, y bueno, tendremos que volver atrás la cantidad de veces que sea necesaria, porque lo que está en juego justamente es la vida, que me parece que con eso ya tenemos como mucho para concientizarnos y sensibilizarnos. Más allá de lo que se va a hacer acá en Bahía Blanca para pedir justicia por el doble femicidio que sucedió acá, ¿imaginás en un futuro cercano una marcha a nivel nacional de Ni Una Menos o algo por el estilo? Bueno, estamos hablando en las organizaciones de los diferentes territorios. Tenemos una fecha importante, el 25 de noviembre es el día contra todas las violencias hacia las mujeres, así que puede ser que ese día sea un día que tenemos dentro de nuestras agendas, que también lo podamos trabajar más así, plurinacionalmente tal vez. Acá lo vamos a hacer como todos los años. Y bueno, pero además de la manifestación social, es importante también el trabajo cotidiano, es importante el trabajo, bueno, en los jardines, en las escuelas secundarias, como el trabajo que nos queda, no solamente a las feministas, ¿no? Sino también a las personas que se sienten sensibilizadas con esto, y armar red, ¿no? Esto de poder, tener el tiempo para poder comunicarse con nosotras, charlar con nosotras, de los medios de comunicación también es importante, como lo que ustedes están haciendo ahora, ¿no? Uh-huh.
En Bahía Blanca, ¿cómo es el tema políticas de género? Se ha cuestionado mucho últimamente la dirección, la secretaría, no sé bien qué rol tiene, pero el tema capacitaciones, las actividades del municipio en base a violencia de género, ¿cómo lo ves vos? Y a mí me parece que son diferentes estrategias, digamos, ¿no? Quienes nos mantenemos por fuera de las instituciones, digamos, como que siempre vamos a exigirles a los gobiernos municipales, provinciales y nacionales mayor presupuesto, ¿no? O sea, como que la cuestión se amplíe. Siempre esa va a ser nuestra mirada, digamos, ¿no? Porque en esto de no tuvimos un lugar de llegada, digamos, no llegamos a algo, digo, la creación de los ministerios, por ejemplo, para nosotras no lo entendemos como un lugar de llegada, digamos, ¿no? Sino que fue como un lugar, bueno, para que se puedan expresar, visibilizar algunas políticas, pero bueno, el trabajo no solamente es a partir de lo institucional, o mejor dicho, las estrategias de los feminismos no necesitamos que se institucionalicen todas, ¿no? Sino que esto del trabajo cotidiano que hacen las organizaciones sociales, que son las de sostener los merenderos, los comedores, el trabajo comunitario. Entonces nosotros lo que necesitamos de las instituciones es que se mire toda esa parte de las organizaciones sociales, se las escuche y con las cuales se puedan establecer trabajos ¿cómo decirlo?, de manera articulada, ¿no? Y que haya presupuesto también para eso, ¿no? Porque hay un montón de trabajo hecho por las organizaciones sociales. Por ahí lo que sí se le pide, digamos, a las direcciones de políticas de género o a los gobiernos es que se los reconozca, que se los acompañe y que se los impulse, no que se vuelva a empezar de cero, ¿no? Claro. Ya hay un trabajo recorrido, ya hay historias, ya hay experiencias, bueno. Y que no sea solamente como, bueno, mencionar en una charla, en una invitación, sino, bueno, darle el lugar que se tiene, que son, bueno, como actores y actoras políticas en sus lugares de territorio, que son súper necesarios, porque son los que después aguantan la cotidianidad todos los días, ¿no? Entonces, por ahí, si bien siempre se exige presupuesto para que, bueno, para las mujeres que estén necesitando un refugio para poder resguardar su vida en un momento determinado sean más, que el acompañamiento judicial, terapéutico sea más, pero también se le exige esto, ¿no? El reconocimiento de quienes venimos trabajando hace mucho tiempo y poder articular acciones juntas. Está muy bien. Gracias, Griselda, por estos minutos. Bueno, volvemos ahí a recordar, mañana Dale. Miércoles, 8:30 de la noche, en Plaza Rivadavia se pueden acercar con alguna velita y a pedir justicia, digamos, y bueno, y a invitarlas a todas y a todos a que podamos pensar que, bueno, que esas dos mujeres que perdieron la vida, que le arrancaron la vida, pueden ser cualquier persona de nuestro círculo, de nuestros seres queridos, y bueno, invitar a sensibilizarnos y acompañar principalmente, y bueno, y a juzgar un poco menos.